¿Es bueno el sistema educativo de Cuba? Y si lo es, ¿por qué lo es? ¿Y qué otros elementos que no sean educación también tiene ese sistema? A ver, lo que pasa en este sentido es que hay que ver a qué se le puede llamar o no un buen sistema educativo y hasta qué punto podemos considerar que el adoctrinamiento es educación o no. ¿Okay? Porque si a ti, desde que tienes 5 años, tienes que decir el lema de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, pues yo no sé hasta qué punto yo quisiera que mi hijo estudiara en una escuela así. Por otro lado, otra de las cosas que he podido ver comparativamente ahora que estoy fuera de Cuba, en Estados Unidos y en Uruguay, es que escuelas públicas hay en todas partes. Escuelas públicas hay en absolutamente todos lados. Sí, claro. ¿Okay? Y, otra cosa es si debería haberlas, pero a verlas de momento claro, las hay muchas. Claro. A mí no es un sistema que me guste mucho, pero claro, como esto es un cliché de que hay educación pública y educación gratuita y no sé qué, y que solo es en Cuba, pues no, supongo que lo más probable es que en España también haya y supongo que en la mayoría de los lugares también hay. Entonces, ¿qué me pasa con esto? Es que yo salí de Cuba y muchas veces te dicen, no, porque tú le debes la educación que tú tienes y sí, tú puedes hacer estos estudios y hacer esto y los videos los aprendiste a hacer porque estudiaste informática en Cuba y no sé qué, y tú se lo debes a la revolución cubana y no sé qué. Y claro, yo me quedo así, yo digo, ya, y todo lo que le quitaron a mis abuelos, a mis padres, o sea, ¿sabes? Y todo lo que le quitaron a ellos, ¿dónde queda? Sí, es verdad que hay hasta cierto punto, porque tampoco creo que sea mejor que la de Estados Unidos o que la de España o la de ninguna parte. O sea, yo creo que al final la educación va en uno, en hasta dónde uno quiera llevar el límite. Bueno, pero si hay un sistema que te forma, ¿no? Hay un sistema básico, o te deforma. Pero igual que lo hay en todos los, o en la mayoría de los países que yo he estado y que he vivido, o sea, igualito, donde hay profesores que son alcohólicos, donde hay profesores que son excelentes y que se toman la profesión muy a pecho, como el profesor de química del que te hablé hace un tiempo, etcétera, etcétera. O sea, donde hay gente que se toma las cosas y que las hace lo más profesional posible y donde hay gente que es un desastre. ¿Qué pasa? Te estoy hablando de mi generación. Yo me fui de Cuba en 2013, pero estudié en principio de los 2000, o sea, finales de los 90 y toda la década de los 2000 hasta, bueno, he entrado ya a finales de la década de 2010 por ahí. Ponle. Los que vinieron después ya les empezaron a dar clases jóvenes como yo. Ya les empezaron a dar clases jóvenes que están en la lucha. ¿Sabes lo que te digo? Jóvenes que yo conocí, maestros jóvenes en mi escuela que ya estaban vendiendo pruebas, que ya estaban puestos más para las muchachitas que cualquier otra cosa, o sea, que estaban buscando ya favores de otro tipo para intercambiar por notas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí probablemente sí se ha ido vinculando, pero como yo me fui en 2013, yo no quiero meterme a fondo en eso, pero yo creo que la educación, y esto ya es más una opinión que un dato, debe ser muy mala a día de hoy. Debe ser muy, muy mala a día de hoy porque realmente la mayoría de los profesores que quedaron, sobre todo en los preuniversitarios, las primarias, etcétera, etcétera, fueron los llamados profesores emergentes porque se estaban yendo los demás profesores, además se retiran, bueno, todo eso. Y pues la educación ahora mismo considero que no debe ser de las mejores. Y otra cosa que te quería comentar, Rayo, para terminar, la principal escuela preuniversitaria en Cuba, en Cuba entera, mi hermana estudió ahí, se llama Lenin. Es la vocacional Lenin y mi hermana pudo estudiar ahí. Es una escuela, digamos, para niños talentos, ¿no? Para entrar en esa escuela tú tienes pruebas de ingreso, igual que para entrar a la universidad. Y para entrar en esa, para aprobar, digamos, esos exámenes de ingreso, todos, no voy a decir todos, pero yo te diría que un 90 y pico % necesita profesores particulares. Así que ahí tienes otra profesión que es ilegal, que son los profesores particulares que son ilegales, pero como se sabe que son necesarios, pues se los permitieron. Sí, se toleran. Pero luego si te quieren detener por otro tipo de actividades, pues claro, te detienen. Un Cuba da un dato muy interesante. Dice, 1/3 de las plazas universitarias son para medicina, otro tercio para el plan que esté de moda en ese momento, a veces maestros, otras informáticos y luego el resto, ¿no? Que creo que es una forma muy, muy clara de explicar cómo la educación al final no busca el desarrollo de la persona y su encaje libre en sociedad, el desarrollo de una vocación propia, sino que es una planificación, como tú bien decías antes, yo soy fruto de este plan estatal. En este momento determinado querían informáticos y, por tanto, dijeron, pues 1/3, no sé, lo que fuera, 1/3 de las plazas son para informáticos porque tenemos que formar informáticos. Lo quiera la gente o no lo quiera, lo necesite la gente o no lo necesite. Es lo que marca el plan central que hay que establecer, ¿no?
Si quieren, nada más un datito, porque el canal de Carlito Madrid tiene mucha información con respecto a la alimentación, que este mismo muchacho estaba hablando de la alimentación, que es, no es que no haya comida, es que hay malnutrición. ¿Okay? Entonces, como los niños, por ejemplo, le quitan la leche a los 7 años, que no sé si eso tú lo sabías, Rayo, que a los 7 años ya no te corresponde más la leche por la libreta, pues hay escasez de calcio, porque eso lo suplantas por un vaso de agua con azúcar, que era lo que decía. Entonces, por ejemplo, los socios míos de gimnasio, cuando iban a entrenar, ellos llevaban un pomo de agua con azúcar prieta. O sea, era así, y nos pegábamos de boca en boca todo tomando aquello ¿sabes? Para estar repuesto y para entrenar. Decir, nosotros, eso son cosas que uno se hace en la cabeza, ¿no? El agua con azúcar te pone fuerte, no sé qué, es azúcar pura, ¿sabes? Entonces sí hay una malnutrición bastante notable y en ese sentido creo que deberían de pasarse por allá también, porque sí ha hecho estudios con respecto a la nutrición específica en varias localidades de Cuba. Y ahora sí, ya para terminar, porque estábamos mencionando cómo toda la población de una manera u otra vive en la ilegalidad, y que el régimen en gran medida tolera que viva en la ilegalidad hasta que deja de tolerarlo porque le pueda interesar empezar a reprimir, a encerrar en la cárcel a determinadas personas, y justamente ahora estamos viendo una oleada de detenciones vinculadas con las protestas que hemos vivido en los últimos meses, especialmente en julio, pero también en menor medida en noviembre. ¿Qué está pasando en Cuba con la disidencia política en estos momentos? Creo que está más fuerte que nunca, Rayo, y eso es uno de los puntos por los que no quisiera que quitaran el bloqueo ahora, de verdad. O sea, creo que la disidencia política en Cuba está más fuerte que nunca por primera vez desde que yo tengo uso de razón, porque el maleconazo, yo era un niño y fue solamente en el malecón, el 11J fue en Cuba entera. Creo que estamos en un momento histórico en el que tenemos, ¿cómo decir?, que dar visibilidad a todo lo que esté pasando en Cuba. Tenemos que hablar de todo, de absolutamente todo con respecto a esto. Yo te mencionaba antes de entrar que hay un muchachito que tiene un canal de YouTube que se llama Lunático Debate, que tiene 16 años y es libertario. O sea, y me estaba escribiendo y te quedas así como diciendo, o sea, hay un cambio de chip. Sí, que lo acababan de detener, me has dicho. Lo habían detenido, ya lo soltaron. Detenido, ya lo soltaron, pero incluso ahora hay un movimiento que es de madres. Que eso es una forma, entiendo, de amedrentar a la gente. Es decir, claro, porque ahí llaman a tus padres y te dicen, mira, si no te retractas de lo que se hizo, pues sabes que tu chama se queda preso. ¿Ok? Así que habla con él y dile que se retrate, pues si no se queda preso. Lo digo porque, claro, esto de lo han detenido pero lo han soltado, bueno, parece como, bueno, pues no es tan grave. Fue así, no fue así. Salió la madre. Si te sueltan rápido, pues tampoco, pero claro, te sueltan si te sometes. Claro, si te sometes. Y ahora mismo hay un movimiento que es de madres y padres, de muchísimos jóvenes, incluso menores de edad, que están presos, que están pidiendo que por favor los liberen. O sea, ayer estaba viendo un testimonio de una madre que el hijo tiene 21 años, si no me equivoco, y le están echando 25. Pero claro, recuerden que en el Código Penal de Cuba está que tú no puedes ir en contra de la moral socialista. Y moral socialista, pues ya te puedes imaginar lo que significa moral socialista. La propia Constitución también. Claro, por eso. Entonces es como que puede ser cualquier cosa. Puede ser estamos viendo, y esto es un mensaje malo, pero a la vez también optimista, estamos viendo un redoblamiento de la represión sobre los cubanos precisamente porque la disidencia política está fuerte y en cierta medida tienen miedo los del régimen. Pero es que tienen miedo, Rayo, hasta de cosas tan simples como, no sé si viste las cosas que pasaron en noviembre, pero hasta de que la gente saca con... Este niño que yo te digo, lo que hizo fue salir con una rosa blanca. Y la gente lo que se le pidió que hiciera para que no lo reprimiera fue que tendieran afuera de sus casas, en las tendederas, ropa blanca que tuvieran o sábanas blancas o lo que fuera. O sea, hasta eso le tienen miedo, hasta eso le tienen que hacer actos de repudio. Yo creo que estamos en un momento muy importante en ese sentido. Por eso es que digo que ahora no se puede aflojar. O ese es mi punto de vista. Ojo, quizás tú tengas razón, Rayo. Yo cuando llegué aquí, por ejemplo, que estaba Obama, yo tenía un pensamiento más cercano a lo que tú dices. Yo decía, coño, si Obama logra hacer algo, ahora sí, pero es que no nos damos cuenta que son ellos los que no quieren cambiar. No, y eso después, está claro que sí, que son ellos los que empobrecen en primer lugar, está claro. Pero bueno, por no volver a entrar al debate. Pero bueno, entonces nos quedamos con un mensaje parcialmente optimista. Yo creo que sí. Yo creo que primeramente es que estas generaciones ya no creen en la revolución. O sea, se someten, pero no creen. Se someten porque es el sistema que hay, es el sistema en el que nacieron, es el sistema en el que crecieron.
y están sometidos a esa generación, a esa dictadura, ¿no? Uh-huh. Y ya son varias generaciones. Pero sí está saliendo una que ya está un poco más rebelde. O sea, que ya es como que, ¿hasta cuándo? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya está un poco más rebelde. Y a medida que esto se va, de alguna manera, regando, ¿no? Como un virus por la sociedad, pues las cosas cambian. Y ya la gente no tiene miedo de decir ciertas cosas o de publicar ciertas cosas en las redes sociales. A pesar de que sigue siendo ilegal, sigue siendo un delito que tú publiques algo en tu Facebook contra la Revolución Cubana o lo que sea. Pero hay gente que se están atreviendo más. Y tú hablas con algunos cubanos y ya te dicen cosas que tú dices, oye, esto en mi tiempo no se veía. O sea, estas cosas en mi tiempo nadie las decía. Nadie se atrevía a mencionar ciertas palabras. No se hacía. Escribir algo, por ponerte un ejemplo, abajo Fidel o algo de esos rayos, para mí era como la excitación más grande que yo sentía en mi vida. O, por ejemplo, no ir a una marcha del pueblo combatiente, que yo no fui a ninguna y ya se me volvió natural. Pero al principio, cuando yo no iba, era como, ¿qué me va a pasar cuando llegue a la escuela? ¿Qué me va a decir la profesora guía? Que no fui, que yo soy esto. Me decía papa podría y esas cosas, pero tampoco era algo que aprendía a convivir con que me dijeran papa podría y esas cosas, o gusano, lo que fuera. Y a día de hoy, con este canal y todo eso, cuando hay amigos que me ven así compartiendo, digamos, contigo, con UTBH o con quien sea, me dicen, vos, ¿verdad? Nunca dejaste de ser gusano. Pero ya me lo dicen como un halago. No, fíjate, no me lo dicen de malo. Tengo amigos aquí en Estados Unidos que me han escrito y me han dicho, bro, nunca dejaste de ser gusano toda tu vida. Y es como un halago, pero creo que hay muchos en Cuba que están así igual. Y tengo esperanza. La verdad es que tengo esperanza. Bueno, pues quedémonos con ese mensaje de esperanza, de aliento. No caigan ustedes, por favor, Rayo. Sigue haciendo tu trabajo, porque de verdad, a veces te veo discutiendo en debates televisivos y todo eso, y yo, Dios mío, ¿cómo Rayo lo aguanta? O sea, yo, de verdad, o sea, tienes una paciencia. Muchas peores cosas habéis aguantado muchos, y por tanto los héroes, o el héroe no soy ni mucho menos yo, sino los que habéis pasado por... Es que yo creo que es más difícil hacer, o sea, yo lo hago por rabia, pero tú lo haces por convencimiento, que creo que es diferente. Sí, no, bueno, claro, pero quiero decir, haber sobrevivido, haber aguantado la apisonadora que es una tiranía socialista, pues eso sí merece, desde luego, de reconocimiento y de heroísmo.